Bien, buenos días. Continuando con nuestro curso de cinemática, hoy vamos a dar inicio a la tercera unidad, a la cual está dedicada el movimiento curvilíneo. En este caso vamos a hablar del caso general. Y así iremos abordando los diferentes tipos de casos. Para ello, entonces, vamos a compartir el material correspondiente. Tenemos entonces aquí ya. Ya está. Bien. Muy bien. Entonces, de acuerdo pues al tema, unidad ya 3, y observamos, como dice, el movimiento curvilíneo ocurre cuando una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria curva, es decir, como su nombre lo indica. En general, pues lo hará en 3 dimensiones. Ah, bien. ¿Qué necesitamos saber del movimiento de una partícula? En primer lugar, ¿dónde se encuentra? En determinado tiempo, ¿en qué posición lo podemos ubicar? Tenemos aquí una trayectoria como es de tipo ya curvo, entonces pues debe ser una trayectoria como la que se está indicando aquí. Y bien, antes de seguir con el tema ya en concreto, como vean, vimos en las clases pasadas las unidades 1 y 2 dedicadas al movimiento rectilíneo, de tipo uniforme, variado respecto a la aceleración. Bien, y vimos pues todos los casos a través de deducciones de fórmulas o bien dependiendo del tipo de aceleración, si estas las podemos deducir y luego aplicar. De tipo movimiento errático, es decir, que no hay una función única, sino por etapas íbamos solucionando cada problema. Llega entonces la situación en la que hay que hablar también de que no todo es recto, sino que se va a encontrar con muchos casos en los que se requiere de un movimiento de tipo curvo. Entonces eso hace que tengamos que abordar este tipo de temas. Por ejemplo, si observamos lo que desarrolla un ingeniero civil, no todas las carreteras son rectas. Hay tramos rectos, tramos curvos, unos con poca curvatura, otros con mucha curvatura, o sea, muy cerradas las curvas. En fin, y para todo eso, pues tenemos que saber diseñar esos tramos de las vías. Un tren viaja pues a través de vías que no todas son rectas, hay zonas donde tiene que abordar trayectorias curvas, un canal, en fin, todo eso pues sí es necesario abordar este tema de problemática. Bien, entonces seguimos con en este caso, la situación de movimiento curvilíneo. Bien, entonces consideremos, por ejemplo, una partícula situada en un punto de una curva espaciada definida por una función. En este caso, la posición lo estamos indicando como una función del tiempo. Por ejemplo, aquí está pues tomando posiciones distintas. Luego tenemos que el vector de posición R es, bueno, ahora nos pasamos aquí observábamos va cambiando, que es la trayectoria real. Pero ahora R me dará una posición respecto a una referencia, de punto de referencia. ¿Sí? Entonces estaremos ubicando la partícula respecto de este punto. Entonces para ello manejamos
o nos dirigimos o utilizamos una herramienta que es el vector, pues también estará en función del tiempo. En tiempos distintos, un R estará dándonos distintos valores. Aquí nuestra referencia es el punto O. Entonces, digamos que vamos como monitoreando la trayectoria de la partícula a partir de este punto. Es lo que hace el vector. Mientras que ese es la verdadera trayectoria que va siguiendo la partícula a lo largo, digamos, de esta curva. Se observa que a medida que la partícula se mueve, cambia de magnitud y la dirección de este vector, lo que explicaba. Aquí tendrá una magnitud, una dirección, aquí tendrá otra magnitud, otra dirección. Bueno, eso nos va a describir entonces el desplazamiento de la partícula a través de este tipo de trayectoria. Perdón, la posición. Ahora nos vamos en desplazamiento, que son pues distintos conceptos. Dice entonces que durante un breve intervalo de tiempo delta t, la partícula se mueve hacia una distancia, o sea, desarrolla una distancia de delta s a lo largo de la curva a una nueva posición. Por ejemplo, si empieza aquí, pues ya estará por acá, o empieza aquí y desarrolla este tramo de desplazamiento. Bien, aquí lo observamos. Tenemos que aquí es una posición final y esta sería una posición inicial. Entonces aquí se va a generar lo que se llama desplazamiento. Esto que tenemos aquí. Lo obtenemos a través de este R, estos dos R's, R final y R inicial. Entonces R final, pues depende de cuánto se desplazó, así será la R final. O sea, entonces quiere decir que R' va a ser igual a R más delta R. Es decir, esta suma de este vector con este vector me va a dar este. De acuerdo a lo que sabemos de los vectores. En este caso la suma. Entonces el desplazamiento delta R, que es el que quiero conocer, pues lo despejo de aquí y ya tenemos esta ecuación. Entonces es desplazamiento final menos el inicial. Eso me está dando el delta R. Una ecuación 2. Luego, velocidad. Otro concepto que siempre nos van a preguntar o que vamos a tener que calcular. Durante el intervalo de tiempo delta t, la velocidad promedio de la partícula es, en este caso, vean, aquí dice v promedio, pues lo podemos obtener de ese desplazamiento entre tiempo. En promedio porque estamos tomando el total de desplazamiento con el total de tiempo. La velocidad instantánea entonces es, si quiero saber con más detalle, con más aproximación, nos vamos a lo que es el concepto de derivada. Y el concepto de derivada, pues viene de que cuando delta t lo vamos a hacer cada vez más pequeñito, pues delta r entre delta t va a ser también más pequeño. Y eso me va a producir como consecuencia la rapidez que está llevando la partícula. Tenemos entonces que cuando en este caso delta t tiende a 0, entonces delta s entre delta t, pues así lo denotamos, pero ya usamos una nomenclatura que es el cálculo diferencial. Esto lo expresamos mejor de esta manera. Y entonces ya que llegamos que la rapidez de una partícula depende de la distancia entre tiempo en un intervalo de, obviamente, de tiempo muy pequeño. Bien, eso entonces me produce pues la velocidad que va, si lo vemos como vector sería velocidad, y si lo vemos como qué tan rápido va, entonces es lo que llamamos la rapidez.
Por tanto, la rapidez se obtiene al diferenciar la función de la trayectoria s con respecto al tiempo, tal como ya lo hemos hecho en movimiento rectilíneo. Aceleración, otro concepto que siempre vamos a estar calculando con qué aceleración va o con qué aceleración debe ir una partícula, de modo que se mueva de un lugar a otro, qué tan rápido lo queremos o lo hizo, en fin. Entonces, si la aceleración, si la velocidad de la partícula es v en el instante, ¿sí? V más delta v, o sea, estamos derivando, en un instante también de crecimiento de tiempo. Entonces, la aceleración promedio de la partícula durante el intervalo delta t, pues también es una aceleración promedio. Tomamos extremos para encontrar la aceleración promedio. Donde ese delta v, pues lo despejamos de aquí. Y aquí está. Aquí lo observamos en la figura. Esta es la trayectoria, esta de color más repintada. Y todos sabemos que la velocidad, de acuerdo a una trayectoria, siempre va a ser tangente. Entonces aquí v es tangente a esta trayectoria. Como ha transcurrido un tiempo, ya el vector en un delta t estará en esta dirección, tangente siempre a la trayectoria. Y le estamos denotando como v'. Quiere decir entonces que habría aquí un cambio en la magnitud de la velocidad e inclusive de dirección. La dirección de este vector con este son distintas. Claro, en un límite muy pequeñito casi se mantienen, pero hay un cambio finalmente. Eso es lo que estamos... Muy bien. Para estudiar entonces la tasa de cambio en el tiempo, los dos vectores de velocidad de la figura en el anterior, en esta figura, se trazan en la figura E aquí. De modo que las colas queden en el punto fijo O', aquí está. Y sus cabezas de flecha toquen puntos situados en esta curva. Entonces, este punto, aquí estarán las dos, la flecha de que quede en esta curva y este otro quede tocando también esa curva. Y allí ya denotamos algo, una diferencia. Es decir, hay un delta B, que puede ser incremento de la velocidad. Entonces, a esta curva le llamamos odógrafa. Es decir, lo que estamos haciendo es modificar pues esto sobre una curva para que suceda esto, porque esta curva no es esta. A esto es lo que estamos llamándole la odógrafa, para que se denote gráficamente B con B' y que se están generando un delta B. Es una manera de identificarlo. Y cuando es decir, se construye pues esta curva de esta manera. Entonces describe el lugar geométrico de puntos para la cabeza de punta de flecha para el vector de velocidad. Bien, del mismo modo en que la trayectoria S está, pues, estamos derivando dos veces, porque es aceleración. Entonces describe el lugar geométrico de puntos para la cabeza de punta de la flecha de vector de posición, lo que teníamos en la figura 1, o A. Bien, entonces hay que recordar esto, que esta es la odógrafa, esto, está, ahora sí. Ahora sí estamos colocando la velocidad y la aceleración. Pero si recordamos qué es la aceleración, es un cambio que sufre la velocidad de la partícula, ¿sí? En una proporción, pues, relacionada de cambio de magnitud de la velocidad. Y obviamente va cambiando de dirección según la trayectoria que se está siguiendo. Entonces,
en esta misma, ahora sí ya colocamos la velocidad, y se dice que de esta odógrafa, allí aparentemente o más bien la pendiente, en esta curva nada más, se le está ubicando como si fuese tangente. Pero es nada más para una representación. En la realidad es así. Entonces en el límite delta B tendrá a la tangente a la odógrafa, ¿verdad? Aquí lo que explicaba ahorita. Y por tanto a ese límite, cuando delta T tiende a cero, ¿de quién? De la relación de delta B entre delta T. ¿Esto qué es? Aceleración. O bien, usando ya el cálculo diferencial, todos sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O también aquí A es igual a la segunda derivada del vector de posición respecto del tiempo. Entonces, por definición de la derivada A actúa tangente, pero nada más a la odógrafa, ¿sí? En general no es tangente a la trayectoria del movimiento, como lo vemos aquí. Esta sí es la trayectoria del movimiento. Aquí esta sí es la aceleración, tal como sucede en la realidad. Muy bien, entonces ya tenemos los tres conceptos: posición, velocidad y aceleración, en un tipo de movimiento curvilíneo. Ahora, este movimiento curvilíneo sucede en diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, tenemos el primer caso. Algunas veces el movimiento curvilíneo de una partícula puede describirse mejor en sus componentes rectangulares, utilizando X, Y, Z como ejes de referencia. ¿Cómo lo podemos observar aquí en esta gráfica? Está X, Y, Z. Y esta es una trayectoria curva. ¿Qué necesitamos también? Nuevamente, la posición. Si la partícula está en el punto X, Y, Z de la trayectoria curva S, aquí está nuestra curva S, que está mostrada en esta figura, entonces el vector de posición se define tal como conocemos ya los vectores cartesianos. Entonces R tendrá una componente respecto de esta coordenada X, una componente escalar respecto de Y y una altura Z. Entonces esta partícula se está moviendo. Cuando esté aquí, pues tendrá las coordenadas X, Y, digamos 1. Se va moviendo y va generando otras coordenadas, hasta que llegamos aquí o hasta aquí, según donde nos interese saber de la trayectoria de esa partícula. Cuando la partícula se mueve, los componentes X, Y, Z de R serán funciones del tiempo. Es decir, aquí está nuestro R, aquí está R con sus componentes. Entonces aquí ya lo podemos dejar, bueno, X quedará en función del tiempo, es decir, X que varíe en función de este tiempo. Y también lo haga y Z también. De modo entonces que R lo podemos calcular respecto a sus tres componentes. Es la magnitud de un vector, que es algo que ya se ha trabajado mucho. Y la dirección de R se especifica. Esto entonces, arriba, esto de aquí, tenemos vector de posición. Este es vector de posición. ¿Cómo calculábamos su magnitud de ese vector? Elevando al cuadrado sus componentes de ese vector. Ok, ahí está. Eso me va a dar su magnitud. Y la dirección de este vector, pues todos sabemos que es la magnitud de este vector el vector mismo entre la magnitud de ese vector. Ese me va a dar un vector unitario que es paralelo al vector desplazamiento de la partícula. Entonces todo vector, así, aquí es R, aquí habría un U de R.
Bien, entonces eso sucede tanto para desplazamiento, para velocidad y aceleración. Aplica el vector, perdón, el vector de posición unitario, el vector unitario de velocidad y el vector unitario de aceleración. Ya tenemos entonces un vector unitario de posición. ¿Qué vamos a hacer ahora para cuestiones de velocidad? Pues como todos sabemos, es derivar. Entonces la derivada de respecto de este al tiempo r, pues lo hacemos así. Que la velocidad es de desplazamiento entre tiempo. Bueno, pero como r tiene sus componentes en x, en y, en z. ¿Qué hacemos? Pues derivar respecto a cada una de las direcciones, puesto que se está modificando respecto a las tales direcciones esa velocidad. Entonces derivamos con respecto a x, respecto a y, respecto a z. ¿Y eso qué me está produciendo? El vector velocidad, que es el que tenemos aquí. Aquí vemos, hay una velocidad en la dirección x, una velocidad en la dirección y, sí, y una velocidad en la dirección z, así. Entonces, simultáneamente este vector está cambiando de acuerdo al que transcurre el tiempo, que es como se dijo que se iba a derivar respecto del tiempo. Desde luego que hay otra, ya como vimos, la velocidad también puede cambiar respecto de la posición y otras variables, pero son ya condiciones específicas de cada caso. Cuando se toma esta derivada es necesario tener en cuenta tanto la magnitud como la dirección de cada uno de los componentes vectoriales. Por ejemplo, la derivada del componente i de r es, si quiero entonces, como es una derivada vectorial, y por allí ustedes recordarán que no es lo mismo una derivada escalar que una derivada vectorial. Entonces aquí derivamos respecto al primer como un producto. Entonces aquí sería derivada de x respecto del tiempo. Luego la x, esto es una regla de la cadena. Luego dice que la x no la derivo, pero ahora derivo el vector y. Aquí se está derivando respecto a y. Bueno, pero hay que observar algo. El segundo término del lado derecho es cero. ¿Por qué? Porque el marco de referencia x, y, z es fijo. Y por consiguiente la dirección y magnitud de y no cambia con el tiempo. Entonces estamos derivando una constante y la derivada de una constante todos sabemos que es cero. Bien, pero en general así debe ser la derivada. Nos vamos ahora con la velocidad. Sabemos que es derivar desplazamiento respecto del tiempo. Como tiene también sus componentes en x, en y y en z la velocidad, pues vamos derivando respecto aquí, respecto a x. Aquí es la primera derivada. Bx es igual a la primera derivada respecto de x. By es la primera derivada respecto de y. Y z, bz va a ser la primera derivada respecto de z. Son sus equivalencias de estos términos. ¿Cómo voy a obtener su magnitud? Pues elevando sus componentes escalares, que son las que tengo aquí. Bx, By y Bz a todas elevadas al cuadrado y sumadas raíz. También todo vector pues tiene su vector unitario. En este caso es el vector mismo entre su magnitud, que es la que estamos obteniendo aquí. Y ahí tenemos entonces identificado el vector velocidad. ¿Qué otra cosa vamos a requerir? La aceleración en este tipo de movimiento. Entonces, la aceleración de la partícula se obtiene de la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo o la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, aquí concretamente, esta es la ecuación que ya conocemos.
Pero ahora estamos hablando de 3 direcciones. Entonces aquí observamos que hay un AX, una Y y un A. Este vector, aceleración, es este. De tal manera que la aceleración respecto a la dirección en X será la primera derivada de X, o bien la segunda derivada de X, igual Y, igual Z. Así que la magnitud de esa aceleración pues lo podemos obtener elevando al cuadrado este término, este y este. Aquí lo tenemos. De tal manera que ahora tengo el vector, que son estos, sus componentes, y luego tengo su magnitud. Entonces puedo calcular un vector unitario de la aceleración de esta manera. Vector aceleración entre la magnitud de ese vector. Y como se vio anteriormente, la aceleración no es tangente a la trayectoria. Aquí lo tenemos. Gráficamente está expresado ahí. Entonces ya tenemos posición, velocidad, aceleración, que es lo que generalmente vamos a calcular para definir el movimiento de cualquier partícula en este tipo de componentes, curvilínea. Bien, ya tenemos entonces nuestros modelos matemáticos deducidos a través de esas gráficas. Si lo hemos entendido, pues ahora vamos a lo que es aplicación, reafirmar lo que hemos en este momento expuesto. Dice pues que en cualquier instante X es igual a 8t pi, donde t está en segundos y nos piden definir la posición horizontal del globo atmosférico de la figura. Pues aquí lo podemos soltar el globo y va a ir ascendiendo así como lo indica esta cuerda. Si la ecuación de la trayectoria es la que tenemos aquí, y igual a x cuadrada sobre 10, entonces determinar la magnitud y dirección de la velocidad y la aceleración cuando hayan transcurrido los segundos. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica, pues podemos usar esa misma y empezar a resolver el problema. Bueno, para ello pues podemos, si necesariamente queremos corroborar si la trayectoria es así, ¿qué podemos hacer? Para y, en este caso es función de la x, componente. Quiere decir que cuando x es 0, pues está aquí, el globo. Cuando x, digamos, le demos 1 metro, estará ligeramente por acá. Cuando x ya sean 5 metros, tal vez ya va por acá. Cuando sean 10, ya va por acá. Cuando ya va, digamos, a los 16, entonces ya está aquí. Entonces, sin duda, a la hora de graficar esta función, pues nos va a dar algo parecido como esta curva, que es la cuerda. Entonces, fue digamos, la trayectoria que siguió, en este caso el globo. Bien. Tenemos entonces que la velocidad, si yo cuento con una ecuación de posición, entonces derivando esa ecuación, pues voy a tener la velocidad. En este caso, estamos hablando, está en el plan. Entonces hay una componente de la velocidad en X y otra de ascenso, que es BY. Calculamos entonces primero, empecemos con Bx. Y vimos que Bx es la primera derivada de la posición. Quiere decir entonces que aquí está y en función de x. Pero si vemos más arriba, aquí está, pero nos dijeron que x es igual a 8t. Es decir, cuando t es igual a 0, estamos aquí. Cuando t igual a 1 segundo,
estamos un poco más adelante. Cuando t sea igual a 5 segundos, pues vamos avanzando, etcétera. Entonces, está en función del tiempo. Y por eso aquí aparece. X, primera derivada de quién? Aquí es la primera derivada de X, pero X es igual a 8t. Por lo tanto, la velocidad en X al derivar aquí nos queda nada más 8. Quedó una velocidad de tipo constante de 8 pies por segundo en esta dirección. Ahí tenemos entonces la velocidad desarrollada del globo en la dirección X. dy, primera derivada de y también. Y revisamos si tenemos que la derivada ahora está, pero necesitamos llevarla en función del tiempo, así como estaba X. Para ello entonces hay que trabajar la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivar a y respecto del tiempo. Pero X, observamos que nos dieron de información que es igual a X cuadrada sobre 10. Eso implica entonces verlo como un producto. ¿Y qué pasó? Vimos que esto es igual a 2X por la derivada, en este caso, de X, ¿sí? Entre 10. Es decir, entonces esto es igual a un décimo, lo sacamos como factor 2, y la X, en este caso, ¿cuánto vale cuando vamos a llegar? Vale 16. Aquí lo estamos indicando. Y vemos aquí que en este caso la primera derivada de X quedó como 8. De tal manera que esto me produjo, entonces 8, 25 puntos. Aquí se expresa, si quieren ver, y' dice que es igual a y en dt. Pero como no lo tengo directamente en yt, tenemos que hacer derivar respecto de y, derivar y respecto de x, y luego x respecto de t. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Que x es igual a 8t. De tal manera que esta y', que es la velocidad en y, de y en dt es lo que necesitamos. Entonces eso es igual a derivar respecto de x, aquí a x cuadrada sobre 10. ¿Sí? Es decir, estamos reemplazando ¿quién? Y. Esta y nos dijeron que es x cuadrada sobre 10. Eso es lo que debo derivar. Y luego, dx en dt, ¿qué fue? 8t. Es la información que tenemos. ¿Por qué? Porque dx en dt, ¿qué es? Es velocidad en la dirección x. Esa es la información que tenemos aquí. Esta de aquí. ¿Qué estamos haciendo? Dx en dt es lo que estamos colocando aquí. Ahora sí, está preparada ya la derivada. Entonces dice que primero derivemos respecto de x, aquí. Entonces eso se convierte en 2. X. Pero x vale 8t. Aquí está reemplazado. ¿Vamos? Entonces aquí está. 2x por x. Y luego de esta derivada respecto de t, ¿qué nos queda? 8. De tal manera que ya las derivadas realizadas, haciendo estas términos, entonces nos quedó un décimo, perdón, de 2, pero 8t es igual a ¿qué? A 16 por 8. Y de ahí salió 25.9. Entonces, aquí está un poquito más simplificado. Aquí está desarrollado por si alguien no se acordara. Cuando t es igual a 2 segundos, la velocidad, ¿cuánto vale? Metemos los valores. ¿Quiénes? El valor de Bx
BY y elevados al cuadrado. Elevados al cuadrado y luego raíz nos resultó de 26.8 pies por segundo. ¿Qué dirección tiene? Pues es la tangente de la velocidad en Y entre la velocidad en X. Entonces aquí expresamos o damos los valores que ya encontramos y resulta que va o tiene un ángulo de 72.6, el ángulo de la velocidad en esa posición, a los 16 pies. Y la aceleración, seguimos con la otra pregunta. Como X es igual a 8t, la velocidad vemos que se convirtió en una constante, nos quedó nada más 8. Por lo tanto, si sigo derivando respecto de X, pues ya es la derivada de una constante 0. Bueno, ahora nos vamos en reemplazando las ecuaciones. AY es igual a la primera derivada de Y. Pero aquí es entonces, de acuerdo a la regla de la cadena, es derivada porque lo debo llevar hasta el tiempo. Entonces es igual a 2x por la primera derivada de x entre 10. ¿Esto en qué consiste? En que esto lo podemos, 2x, lo vamos a derivar multiplicado por x' sobre 10, más, es decir, primero derivo, es decir, representamos aquí, ¿quién derivé aquí? 2x. Dice, primera derivada de 2x por la derivada de x entre 10. Es un factor. Siguiente dice, ahora no derivas a x. Pasa tal como está la 2x. Pero ahora se deriva la x, la segunda derivada de x. O sea, esta luego se deriva, que está dividido entre 10 también. O sea, es la misma regla la que estamos aplicando aquí, nada más que ahora es para la velocidad. De tal manera que y es igual, ahora sí, aquí apareció x' y x', es decir, primera derivada de x por la primera derivada de x, entonces aquí lo podemos dejar como primera derivada, pero elevada al cuadrado, entre 10, más 2x, que es lo que tenemos aquí, entre 10 por la segunda derivada de x. Eso es lo que me está indicando las derivadas utilizando la regla de la cadena. ¿Qué información tenemos? 2, primera derivada que resultó de 8, que se debe elevar al cuadrado y dividido entre 10, más 2, que es 2 por x. X vale 16 elevado al cuadrado. Pero luego la segunda derivada, ¿qué sucedió? Que es igual a 0. Aquí está. De tal manera que este término, ¿qué le sucedió? Se convirtió en 0. Entonces, ¿qué operación nos quedó? 8 al cuadrado por 2 entre 10. Nos dio 12.8 pies. Aquí debe ser segundo cuadrado en esta parte. Bueno, habría que entrar al editor. A ver, sí, aceleración. Ahí algo le... Vamos a ver. ¿Dónde están? Pies por segundo cuadrado. ¿Dónde? ¿Cómo es allí? Hacia arriba. Igual. A ver si... Segundo cuadrado.
Entonces esto nos produjo pues una aceleración total de 12.8. Como no se está acelerando de manera horizontal, todo lo está haciendo de manera vertical. ¿Por qué? Porque la velocidad horizontal fue constante, se va con velocidad constante. Esto implica pues de que esto es 90 grados. Tenemos entonces aquí una representación. La velocidad, acuérdense que nos quedó de 26.8 y un ángulo 72.6. Lo revisemos. Entonces la velocidad total 26.8 con un ángulo respecto de la horizontal, porque lo obtuvimos a través de la tangente, y nos quedó en ese punto cuando vamos en 16 pies. Entonces esta es la velocidad total, estas son sus componentes de la velocidad. Y luego, bueno, esta sería la velocidad, esta es su componente respecto de la horizontal. Este es su ángulo. Bueno, ahora después, en la misma gráfica que estamos representando, la aceleración también. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver si podemos, eso, lo podemos modificar para que a ver si nos sucedió. Es algo gráfico. Bueno, para hacerlo, la idea es cambiarlo, pues, entonces debe ser aquí. Y vamos a ver. Ahí sí. Quedó. Entonces este de color naranja, en nuestra aceleración. Esta de color azul, nuestra velocidad. Con un ángulo con respecto al horizontal, repito, de 2.6 grados. Eso es entonces nuestra representación de en este caso, en este punto. Aquí encontraríamos un ángulo el indicado allí con una velocidad de esta magnitud. Y entonces estaría prácticamente su aceleración es la que está siendo totalmente vertical hacia arriba. Y eso nos está entonces definiendo perfectamente el movimiento, en este caso de la partícula, en un tipo de movimiento curvilíneo. Entonces aquí hemos hecho pues un avance, deducción de las fórmulas. Entonces recorriendo otra vez qué es lo que hemos visto. En caso general, todo esto. Y luego entramos en componentes rectangulares. Este primer ejercicio, como ustedes vieron, hasta aquí son componentes rectangulares, pues, aceleración, velocidad, desplazamiento. Luego entramos a aplicar, ¿quién? El primer caso, que son componentes rectangulares. Pues aquí tenemos un ejemplo. La recomendación es ir viendo paso a paso las fórmulas en primer lugar, cómo se obtuvieron. Dos, cómo abordar un problema. Es lo que hemos hecho aquí en esta última parte. Cómo abordarlo, qué es lo que tenemos que hacer, dependiendo de la información que nos den. Entonces, por ejemplo, aquí fue necesario recordar un poco lo que se llama la regla de la cadena, que es un concepto aquí ya matemático, llevado como herramienta en la solución de un problema físico. Entonces ambas cosas pues tenemos que entenderlas para poder resolver y plantear cualquier ejercicio. Bien, con esto quiero pues concluir este avance en este tipo de movimientos y pues me voy a despedir
Vamos en primer lugar a dejar de compartir. Seguiremos la siguiente sesión, clase. Bueno, entonces aquí. Muy bien. Entonces, te deseo pues un día excelente y la recomendación es seguir repasando y ya llegaremos en la etapa final de cada este tema. Haremos otros ejercicios para dominar mejor este tema.